Buenas, nuestro trabajo es el grupo 22 de mañana, compuesto por Gemma María Peinado Merino, Alicia Moreno Barrera y Roberto Orellana Guerrero. Se trata de los ERTE tramitados a causa de la pandemia en estado de alarma. Nuestro índice consta de introducción, marco normativo, efectos sobre los sujetos de contrato de trabajo, efectos sobre el mercado de trabajo actual, ejemplos de un procedimiento de ERTE, las conclusiones y, por último, la bibliografía, el anexo y la noticia de interés. En primer lugar, cabe destacar que el COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que está afectando a la salud de las personas. Actualmente en España nos encontramos en un estado de alarma debido a la aparición de este nuevo virus. La principal consecuencia económica ante esta situación es la paralización de la actividad de la mayoría de empresas, que esto desencadenará en la suspensión de la prestación laboral. El expediente temporal de regulación de empleo, más conocido como ERTE, es una de las soluciones por las que muchas empresas han optado para combatir la situación económica que ha provocado ese nuevo virus en la sociedad. El ERTE es una autorización que se le cede a las empresas para que por medio de ella puedan suspender contratos de trabajo de la plantilla de sus trabajadores durante un periodo determinado de tiempo. Esto quedará recogido en el artículo 22 y 24 de la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley. Otra de las consecuencias económicas es que la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a las empresas de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como de la relativa aportación a las cuotas por concepto de recaudación conjunta en un 100% si el 29 de febrero de 2020 tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social y un 75% cuando en la referida fecha tuviera 50 o más trabajadores en alta. Ahora veremos los dos tipos de ERTE que existe para el posterior desarrollo del trabajo. En primer lugar, veamos que un ERTE de reducción de jornada supone para los trabajadores afectados la reducción de su jornada de trabajo durante un periodo determinado, ya sea reduciendo las horas de la jornada de trabajo diaria o bien reduciendo el número de días trabajados a la semana. Eso lo podemos ver en el artículo 47.2 del Estatuto de Trabajadores. Por otro lado, tenemos que los ERTE de suspensión de contrato de trabajo son aquellos que se suspenderán durante un periodo determinado. Eso no se trata de un despido, ya que cuando finalice la circunstancia por la cual se dio origen al ERTE, que en ese caso es el coronavirus, el empleado se reincorporará a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía anteriormente. Ahora veamos el marco normativo, que en primer lugar, y la más importante, se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo, que planteaba la asimilación de todos aquellos que fueran diagnosticados de coronavirus. En segundo lugar, tenemos el Real Decreto Ley 8/2020, que dedica un capítulo íntegro a medidas para evitar despidos en la empresa. Todas esas medidas estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria que deriva ese coronavirus. Por lo tanto, se establece un periodo de vigencia distinto al plazo de un mes desde la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley. Por otro lado, tenemos el Estatuto de Trabajadores, especialmente el artículo 47, como ya hemos visto anteriormente, ya que indica los casos que se considerarán provenientes de una situación de fuerza mayor. Y en cuarto lugar tenemos el Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril de medidas urgentes complementarias para apoyar a los economistas y al empleo. Y ya por último, la disposición final octava, modificada el apartado 1 del artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de COVID-19, estableciendo que la fuerza mayor podrá ser parcial. Ahora continuará mi compañera Emma. Pues bueno, la situación de ERTE afecta a los dos sujetos del contrato de trabajo y a continuación veremos cómo afecta a cada una de forma detallada. Primero, cómo afecta a la empresa, pues como la empresa durante ese tiempo no necesita su plantilla para poder llevar a cabo la actividad, esta podrá prescindir durante la duración de ese tiempo de sus empleados, quedando la empresa exenta de pagarle a los empleados encontrados en esta situación de ERTE. Y deben existir causas económicas, técnicas y productivas. Económicas, como por ejemplo cuando los resultados de la empresa se desprendan de una situación económica negativa, como pérdidas actuales, causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de productos o servicios que la empresa
pretende colocar en el mercado. Pues bueno, en la siguiente diapositiva os voy a explicar el procedimiento para solicitar un ERTE por parte de la empresa. El procedimiento se iniciará mediante una solicitud de la empresa que va acompañado de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de la actividad como consecuencia del COVID-19, así como en su caso la documentación que sea acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa en caso de existir a la representación de estas. Una vez realizado el procedimiento explicado respecto al plazo de resolución, a diferencia de este por otras causas, el de fuerza mayor debe ser aprobado por la autoridad laboral, que dispone de un plazo de 5 días desde la solicitud. Ahora os explicaré cómo afecta a los trabajadores. Bueno, pues en este caso, mientras el trabajador queda exento de realizar una prestación laboral, este sigue vinculado a la empresa, pero sin cobrar, ni se generan derechos a pagas extras ni a vacaciones durante el periodo de tiempo en el que este no realiza prestación. Es decir, no permanece en su puesto de trabajo. El trabajador en situación de ERTE cobrará una cuantía de prestación por desempleo. La cuantía que cobra será del 70% de la base reguladora, siempre y cuando se encuentre en los 6 primeros meses de duración de la causa de fuerza mayor. La entidad encargada de este ingreso es el SEPE, y también añadir que se podrá completar el 50% de la base reguladora si la empresa quiere de forma voluntaria por una negociación colectiva. Bien, pues en cuanto a los requisitos para cobrar esta prestación, en este caso, que es una circunstancia de fuerza mayor, el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo se reconocerá a todas las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan de un periodo de cotización, de un periodo de ocupación cotizado mínimo necesario para ello, que es de 12 meses. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se podrá acceder a la prestación por desempleo aunque no haya cotizado el mínimo para hacerlo. También añadir que cuando vuelva al trabajo, si esa persona es despedida, el tiempo que ha estado cobrando ese 70% de la base reguladora no cuenta como desempleo, sino como tiempo cotizado. Vale. En caso de que el ERTE no sea válido, la empresa declara un ERTE y realmente el juez diga que no es válido, pues la empresa asume la obligación de remitir a los trabajadores en sus puestos y abonar la diferencia del sueldo no pagada durante los días en los que se ha visto afectado por ese procedimiento. Y ya por último, añadir que si en caso de suspensión del contrato de trabajo por un expediente temporal de regulación de empleo, los afectados sí que pueden realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta ajena como propia. ¿Qué significa esto? Pues que pueden trabajar en otra empresa durante un ERTE. Ahora hablaré sobre los efectos del contrato de trabajo actual. Primeramente, la adopción de dichas medidas está produciendo un importante ahorro económico, ya que quedan eximidas íntegramente del trabajo de los salarios de los empleados durante el tiempo que se aplique esta medida de suspensión del contrato de trabajo o parcialmente. También podrán llegar a beneficiarse de una reducción de las cotizaciones de la seguridad social, dependiendo del número de trabajadores en los que emplee, el tipo de procedimiento tramitado y el cumplimiento de obligaciones concretas de mantenimiento de empleo. Añadir que estos ERTE de fuerza mayor mantengan la misma normativa que la de los sectores no esenciales, de modo que las empresas podrán realizar reducciones de la jornada o suspensión de contratos hasta que se levante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas para que puedan establecer gobiernos de por sectores. De esta forma se consigue aliviar los costes de las empresas que están obligadas a mantener su actividad para garantizar el suministro de bienes y servicios imprescindibles. Bueno, ahora, uno de los colectivos que se han quedado desprotegidos es los trabajadores de los sectores estacionales, en especial aquellos que son contratados para la campaña de verano y el turismo y los sectores auxiliares. Esta temporada debería de haber comenzado en abril con motivo de la Semana Santa y son contratos que se alargan hasta final de verano. Para estos trabajadores, tanto fijos como discontinuos, tanto discontinuos como temporales, perdón, que realicen un empleo de temporada, el gobierno estima conceder una prestación de desempleo de hasta 90 días. Y para ello se utilizarán como base los días de la anterior campaña, de la de 2019, que sí estuvieron contratados.
Por último, he de añadir que aún es pronto para saber qué ocurrirá en la economía y en los ingresos de diferentes sectores, ya que todo dependerá de las medidas que adopte el gobierno durante los siguientes días. Por ejemplo, en el sector de la hostelería, todo dependerá de si habría una libre circulación por España, ya que muchas personas de otras ciudades tienen aquí su segunda residencia y vienen a pasar los veranos. Por tanto, es algo favorable para los negocios como chiringuitos, hoteles y bares. También una medida que podría perjudicar a los bares sería reducir el aforo de los clientes para evitar contagios, respetando la distancia de seguridad, lo que conllevaría esto una disminución de ingresos. Muchas empresas también pueden que opten por despedir a la plantilla e incluso cerrar la empresa, ya que los gastos son mayores que los ingresos. Podemos ver cómo muchas empresas se han visto obligadas a adaptarse al teletrabajo, por lo que hemos visto reflejada en ellas la capacidad de respuesta y flexibilidad ante los cambios inesperados, ya que era algo que nadie se imaginaba, incluso no estaban preparadas para un suceso de este tipo. Claro está que hay empresas que le es imposible debido al sector que se dedica. Pensamos que ha servido para evolucionar en el ámbito de la tecnología y un aprendizaje para todos. Por último, durante esta pandemia hemos podido ver cómo sectores que no se valoraban tanto han estado a pie de cañón en esta gran situación de emergencia. Esperamos que a partir de ahora la sociedad sepa darle más valor a esos puestos tan necesarios que no éramos conscientes, como el trabajo de una cajera, una limpiadora, una enfermera. A continuación continuará el trabajo mi compañero Roberto. Pues bien, yo voy a explicar un ejemplo de un procedimiento de un ERTE. Para ello, hemos cogido una empresa en la cual los trabajadores tienen un contrato de trabajo de la modalidad tiempo parcial. El primer paso está en manos del empresario. Este debe comunicar a sus trabajadores la decisión empresarial, junto a las causas que motivan a la empresa a solicitar un ERTE. En ese caso sería por fuerza mayor, a causa del nuevo virus COVID-19. El SEPE será quien tramitará de oficio dicha prestación, por paro desencadenado de un ERTE, por lo que los trabajadores no tendrán que solicitar la prestación por desempleo. Será la empresa quien ponga en conocimiento a las autoridades de los trabajadores que se verán afectados. El empresario recibirá un comunicado de resolución de dicho ERTE, con la aprobación o denegación de este. Una vez aprobada la solicitud de ERTE, el trabajador recibirá en su domicilio habitual una carta en la cual se especificará tanto la fecha inicial como la fecha final del cobro de esta prestación, así como la cuantía que cobrará, que será del 70% del salario habitual. En este caso que hemos cogido para el ejemplo, el trabajador cobrará desde el 15 de marzo de 2020, día en que se decretó el estado de alarma, hasta el 2 de mayo de 2020, fecha prorrogable, que es lo más probable, ya que dicho estado de alarma se prorrogará como mínimo hasta el 9 de mayo. Y cobrará una cuantía de 16 euros por cada día comprendido en ese periodo de tiempo por parte del SEPE. Por último, el trabajador recibirá en su cuenta bancaria el día 10 del mes, en ese caso mayo, la cuantía correspondiente, la cual en nuestro ejemplo será aproximadamente de unos 768 euros, sin contar la probable prórroga, que podría ser crecer dicha cuantía. Y una vez finalizado el estado de alarma y por tanto se terminen los ERTE, la plantilla deberá volver a incorporarse a la empresa y el empresario los deberá mantener como un mínimo de 6 meses, ya que en caso de que no volvieran al trabajo no sería temporal y por tanto no estaríamos ante un ERTE, sino ante un ERE. Por último, vamos a explicar las conclusiones. Son múltiples los problemas derivados de la pandemia, no solo a nivel social, ya que ha fallecido demasiada gente, sino también a nivel económico. Las empresas se verán muy afectadas por esta pandemia, ya que en la mayoría de casos no tendrán ingresos por no poder abrir. A su vez, los trabajadores también verán reducido su salario, ya que aunque cobren una prestación por parte del SEPE, no será el 100% de su salario habitual, igual que si trabajara. Para solicitar un ERTE deben existir causas económicas, técnicas y productivas justificadas, como ha explicado antes nuestra compañera Gema. El empresario deberá prescindir durante la duración de este tiempo de sus empleados, quedando la empresa exenta de pagarle a los empleados encontrados en esa situación de ERTE. El trabajador en situación de ERTE cobrará una cuantía de prestación por desempleo. Dicha cuantía será el 70% de la base reguladora, siempre y cuando se encuentre en los 6 primeros meses de duración de la causa de fuerza mayor. Si no, ese porcentaje sería menor. Es decir, que si el estado de alarma dura 6 meses o un tiempo inferior, cobraría ese 70%. Si se prolongara algo más de 6 meses, los trabajadores cobrarían una cuantía inferior a ese porcentaje. Y por último, esa situación está teniendo y tendrá una gran repercusión en la economía,
Muchos sectores se están viendo afectados por esta gran crisis, desde autónomos que no reciben ningún tipo de ingreso hasta grandes empresas como podrían ser la hostelería, que sin recibir turistas bajarían demasiado el nivel de ingresos. También se verá afectada la economía nacional, ya que el SEPE perderá mucho dinero al realizar los pagos de dichos ERTE. Pues bueno, espero que os haya parecido interesante nuestro trabajo y si tenéis alguna duda, pues que nos la transmitáis. Muchas gracias. Por último, vamos a explicar las conclusiones. Son múltiples los problemas derivados de la pandemia, no solo a nivel social, ya que ha fallecido demasiada gente, sino también a nivel económico. Las empresas se verán muy afectadas por esta pandemia, ya que en la mayoría de casos no tendrán ingresos por no poder abrir. A su vez, los trabajadores también verán reducido su salario, ya que aunque cobren una prestación por parte del SEPE, no será el 100% de su salario habitual, igual que si trabajara. Para solicitar un ERTE deben existir causas económicas, técnicas y productivas justificadas, como ha explicado antes nuestra compañera Gema. El empresario deberá prescindir durante la duración de ese tiempo de sus empleados, quedando la empresa exenta de pagarle a los empleados encontrados en esa situación de ERTE. El trabajador en situación de ERTE cobrará una cuantía de prestación por desempleo. Dicha cuantía será el 70% de la base reguladora, siempre y cuando se encuentre en los 6 primeros meses de duración de la causa de fuerza mayor. Si no, ese porcentaje sería menor. Es decir, que si el estado de alarma dura 6 meses o un tiempo inferior, cobraría ese 70%. Si se prolongara algo más de 6 meses, los trabajadores cobrarían una cuantía inferior a ese porcentaje. Y por último, esa situación está teniendo y tendrá una gran repercusión en la economía. Muchos sectores se están viendo afectados por esta gran crisis, desde autónomos que no reciben ningún tipo de ingreso hasta grandes empresas como podrían ser la hostelería, que sin recibir turistas bajarían demasiado el nivel de ingresos. También se verá afectada la economía nacional, ya que el SEPE perderá mucho dinero al realizar los pagos de dichos ERTE. Pues bueno, espero que os haya parecido interesante nuestro trabajo y si tenéis alguna duda, pues que nos la transmitáis. Muchas gracias.